Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos sigue y participa de esta conferencia a través de las redes sociales. Mi nombre es Melissa López Arias, desde Trujillo, Perú, y a nombre del Centro de Estudios Generales Dr. David Juan Ferriz Olivares, de Perú, le damos la más cordial bienvenida. El Centro de Estudios Generales es un organismo de proyección y extensión cultural de la Fundación Magna Fraternitas Universalis. Entre sus fines y objetivos busca contribuir a la reeducación humana, al mejoramiento intelectual y a la autorrealización del hombre, a través de un aporte social, cultural, didáctico, de servicio a la comunidad. Para lograr este propósito, desarrollamos actividades como conferencias, círculos de lectura, cineforum, videoconferencias, entre otras. Esta tarde tenemos la videoconferencia denominada La visión de síntesis en la investigación científica. La investigación científica es un proceso ordenado y sistemático de indagación en el cual, mediante la aplicación rigurosa de un conjunto de métodos y criterios, se persigue el estudio, análisis o indagación en torno a un asunto o tema. Su objetivo fundamental es buscar soluciones a problemas específicos, explicar fenómenos, desarrollar teorías, ampliar conocimientos, establecer principios, formular planteamientos, refutar resultados, etc. Sin embargo, todo esto tiene como punto de partida el hombre y su capacidad de observación unida a su capacidad de razonamiento y análisis, es decir, la visión de su entorno. En esta capacidad de poder observar algo que los demás no pueden percibir, ¿por qué Newton pudo deducir la ley de la gravedad si el fenómeno de ver caer la manzana siempre había existido? ¿Cómo comprender la síntesis? Para el desarrollo de este tema, tenemos al distinguido expositor que nos acompaña esta tarde, el profesor Jorge García Carbajo, de Mendoza, Argentina. Nuestro expositor es profesor en filosofía. Es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. Es doctor en Historia, es doctor en Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Es magíster en Docencia Universitaria, Tecnología, Ciencia y Sociedad de la Universidad Tecnológica Nacional de Mendoza. Es miembro del Centro de Estudios de Filosofía Clásica Alemana y también domina muchos idiomas, entre los cuales está el inglés, alemán, japonés, italiano, francés, griego, latín y sánscrito. Es docente de educación secundaria, es docente en posgrado en la Universidad Nacional del Cuyo en Mendoza, Argentina, así como investigador en la misma universidad. Es también director de investigaciones del Centro de Estudios del Antiguo Oriente, Instituto de Historia Universal, Departamento de Historia de la Universidad antes mencionada. Y en Argentina es miembro de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, así como también de la Fundación ELIC, y también es director de los departamentos de investigación de la Fundación Inveciencias. También es miembro de la Fundación FIS. Muy bien. Antes de iniciar, quisiera indicar a nuestros participantes de las redes sociales que durante el desarrollo de la exposición pueden escribir sus preguntas en los comentarios y nosotros se las transmitiremos a nuestro expositor. También indicamos que es muy importante, por favor, que registren su asistencia en el enlace que aparece en la descripción del video. Buenas tardes, profesor Jorge García Carbajo. Le dejamos en uso de la palabra. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación a la comisión directiva del CEGEN de Perú
así como a los directivos internacionales, la contadora María Nilda Serfar Bulú, el licenciado José Miguel Ronda Andrade y los demás miembros de esta comisión distinguida a nivel internacional y nacional de Perú. Es un gusto poder compartir con ustedes en esta oportunidad en torno a este tema acerca del cual me han invitado a compartir con ustedes. A continuación voy a hacer una presentación o a proyectarles una presentación. Un momentito, por favor. Bien, en este recorrido que los invito a que transiten junto conmigo, vamos a reflexionar sobre algunos modelos de investigación científica imperantes a nivel mundial, en líneas generales, desde el pasado hasta nuestros días. Tal pretensión, obviamente, es simplemente presentar una serie de hitos fundamentales que nos permitan reflexionar y ubicarnos en torno a esta temática. Vamos a tratar de caracterizar prácticas típicas en la producción de conocimiento y los enfoques predominantes en la ciencia actual, examinar el valor que se le otorga a la visión de síntesis en las prácticas de investigación científica actuales, así como en los planteamientos del doctor Serge Reino de la Ferrier y el doctor David Juan Ferriz Olivares, que son, digamos, aquellos que nos impulsan y nos han impulsado en el desarrollo de la Fundación Magna Fraternitas Universalis y una serie de fundaciones con las cuales venimos trabajando desde hace ya más de 20 años. Cuando hablamos de investigación, obviamente, es una actividad que podríamos decir propia del córtex intelectual de la humanidad. ¿Cómo es posible pensar una visión de síntesis en la investigación científica en un contexto de desarrollo científico de hiperespecialización? Actualmente parece que las carreras de posgrado están centradas en la formación de los futuros investigadores. Si nos ubicamos con el origen de las primeras universidades en el siglo XII, esas universidades otorgaban ciertos certificados que eran las licencia docendi o el título de bachiller, con el cual generalmente egresaban después de haber transitado por un determinado currículum en el sentido de un recorrido específico que constituía las carreras. Esas carreras que nosotros conocemos como carreras de grado. Para ello se hacía un trabajo final de investigación. Hoy en día la investigación se ha ido posponiendo a medida que también se han ido abreviando los trayectos de formación de grado y se han restringido básicamente en cargas horarias, se han restringido en complejidad y se ha pasado esa complejidad a la instancia siguiente, que es la instancia de posgrado. A nivel internacional, los posgrados se estructuran básicamente en dinámicas de investigación, de especialización, de maestrías o de doctorados, y actualmente ya se han incorporado con franco establecimiento los postdoctorados. Las trayectorias postdoctorales pueden ir acompañadas o no de licencias habilitantes para el ejercicio de la docencia universitaria. En algunos casos, en algunos países de la Comunidad Europea, esto se estila desde hace ya varios siglos. Concretamente, las habilitaciones como estructura fundamental. Cuando alguien quiere ingresar en carrera de investigación, entonces en el ámbito académico universitario, ingresa a través de algún programa generalmente de posgrado o a través de la participación en equipos de investigación. No voy a desarrollar estas cuestiones. Si después algún espectador o escucha de nuestra exposición quiere que hablemos al respecto, perfectamente podemos ampliar. ¿Cuál es entonces nuestra representación social de un científico? ¿Qué hace un científico? ¿Cómo se ve un científico?
Hoy estuve haciendo un rastreo en internet de imágenes, ¿no? Trataba de poner científico y a ver qué aparecía. En la mayoría de los casos aparecía esto. Es decir, personas en un laboratorio vestidas de blanco muchas veces, perdón, en las 5 primeras observaciones de Google, aparecieron en todas personas con guardapolvos cercanas a algún microscopio, en este caso de alta resolución, como vemos aquí en la imagen, estudiantes que acompañan o asistentes técnicos que acompañan a un investigador que se lo ve allí canoso, como un ambiente típico de la ciencia. Pero ¿es la ciencia solamente la ciencia del laboratorio? Bueno, este es un modelo que hoy por hoy está muy presente, obviamente también en función del contexto de las pandemias que estamos viviendo de COVID-19, se asocia inmediatamente la ciencia y a la ciencia salvadora con el científico que trabaja en un laboratorio. Obviamente, hoy en día, si alguien está investigando COVID, no solamente no podría estar con su cabeza descubierta, sino que tendría que tener una serie de elementos precautorios. Y no estoy hablando solamente de los guantes que usan, sino de campanas de bioseguridad y demás. Y allí los lentes de la joven estarían obviamente ubicados en sus ojos como corresponde, pero a su vez delante de ella una visera correspondiente que garantizarían cierto margen de bioseguridad. Es decir, que cuando uno habla de investigación, habla de condiciones de trabajo, en este caso un laboratorio donde se buscan controlar variables, pero también pueden ser condiciones de campo, en donde las variables no son controladas, sino que el investigador es parte del mundo que investiga, es un sujeto activo que participa, interactúa con los fenómenos que analiza y estudia. Pero a veces cuando nos planteamos, ¿y qué hacen esos otros científicos que no trabajan en el laboratorio? Y acá, bueno, apareció también en internet, en las primeras páginas, una viñeta. Lluvias, huelgas, temblores, miseria, política y económica. ¿Qué podemos esperar de las ciencias sociales? Mínimo 20 libros. Parece que la gente de ciencias sociales de lo único que se encarga es de escribir de cosas que nos pasan en la vida cotidiana y en donde una publicación más o menos no cambia el mundo. Esto es preocupante, esto es muy preocupante. Entonces, esto va de la mano de otro fenómeno que vamos a tratar de tematizar el día de hoy, que es algo que un gran pensador español, don José Ortega y Gasset, llamó la barbarie del especialismo. En la rebelión de las masas habla de la hiperespecialización y habla de este sujeto, de este hombre masa contemporáneo, al cual identificábamos inicialmente trabajando en un laboratorio, o también a esos dos personajes sentados en un café y charlando de los posibles libros a escribir sobre las problemáticas que se contemplan en la sociedad actual. Ese hombre masa es al mismo tiempo un modo de ser. ¿Quién ejerce ese poder social que gobierna la actividad científica? Básicamente en la sociedad contemporánea lo adopta una clase, la burguesía. Pero dentro de la burguesía, el investigador constituye parte de la aristocracia intelectual. Al mismo tiempo, el investigador es un técnico que puede revestir la forma de un ingeniero, de un médico, de un financiero, de un biólogo, de un psicólogo, de un sociólogo, de un historiador, de un geólogo, etc. ¿Y qué hace este ser humano? Ortega se dice, este es el hombre de ciencia. Y al mismo tiempo es el prototipo del hombre masa. Pero un hombre masa que se ha barbarizado.
¿Qué significa que se haya barbarizado este hombre Massa? La ciencia, dice Ortega, y acá remonta hacia los orígenes mismos del pensamiento occidental, no es una cuestión de especialistas. La ciencia tiene que ver con lo universal, καθόλου, van a decir Aristóteles, tiene que ver con lo que es universal, con aquello que no se predica o se dice de un objeto o ente específico, sino que se dice universalmente. La ciencia, al mismo tiempo, sufrió procesos de separación de la filosofía. Este proceso de separación se fue gestando también con la figura del mismo Aristóteles. Aristóteles distinguió inicialmente entre una protoepisteme o filosofía primera y una serie de filosofías segundas, ciencias segundas, deuterepisteme. Ya allí tenemos una distinción o diáresis, una división del objeto del saber. Y con esta división del objeto del saber acontece la primer especialización epistémica. Episteme, para aquellos que no han escuchado la palabra, es una palabra de origen griego que significa ciencia. Entonces, una especialización epistémica es una diferenciación entre las ciencias. Aristóteles va a distinguir inicialmente tres grandes grupos de ciencias. Ciencias teóricas, dentro de las cuales ubicaba a la matemática, que se ocupa del ente inmóvil y separado, la física, que se ocupa del ente móvil y separado, y la teología, o también llamada metafísica. Por otro lado, él identificó una serie de ciencias que él denomina prácticas, que tienen que ver, cuya finalidad tiene que ver con el actuar humano, donde ubica a la política, a la ética y la economía o crematística. Y después identifica a una serie de ciencias que nosotros llamaríamos más bien artes, las technai, que eran concretamente la poética, el arte de hacer bellas expresiones, la retórica, el arte de hacer discursos para convencer a los demás, y también allí ubicaba a la propedéutica de la ciencia, llamada por él como órganon o instrumento. Entonces, básicamente cuando hablamos de la episteme, estamos hablando de que el ser humano busca comprender un determinado objeto o fenómeno de estudio. Este objeto o fenómeno de estudio al mismo tiempo se va especificando y se produce así una reducción progresiva en el contexto de lo interepistémico. El ser humano entonces conoce una pequeña porción investigada y así empieza a desarrollarse el espíritu de la especialización. Dejo de lado el todo y me concentro en una parte, en un ente específico acerca del cual trato de conocer, ver cuál es el mejor medio para conocerlo, es decir, busco conocer el método más adecuado y al mismo tiempo desarrollo un dispositivo teórico que me permita comprenderlo. Es decir, un universo categorial que constituye un marco de referencia para comprenderlo, explicarlo, describirlo, al cual habitualmente se denomina marco teórico, y que va a guiar a todo proceso de investigación. Entonces, una vez que este proceso se va estableciendo, se produce un paulatino cambio y transformación de este hombre, en donde la ciencia se presenta como el universo cultural al cual accede y el cual está construyendo, pero al mismo tiempo la ciencia que construye constituye una forma de civilización.
pero es una civilización que genera microuniversos de discurso. Cada uno de estos universos de discurso circunscriben la comprensión del gran todo a aspectos atomizados. Esto produce un estrechamiento del campo visual, va a decir Ortega, en donde el conocimiento es discreto, pero al mismo tiempo diletante, es decir, especializado. Se premia y se desarrolla y se cultiva el virtuosismo diletante del mediocre, es decir, aquel que sabe muchísimo sobre un determinado ente u objeto, pero desconoce cómo ese objeto se inserta en un todo, perdiendo así el horizonte de la ciencia para trabajar el horizonte de una ciencia específica y particular, perdiendo el horizonte de lo universal para centrarse en una pseudo universalización de un objeto que al mismo tiempo se presenta como menesteroso, en función de una ciencia que podría tener un mayor alcance. Entonces, aquel que tiene pretensiones de una visión de totalidades es ridiculizado. Aquel que busca generar visiones de síntesis y sistémicas es dejado de lado por las academias y le piden constantemente proyectos que se centren, como decía inicialmente en la presentación Melissa, en un tema muy recortado, muy específico, en una pregunta que sea objeto de investigación, y esa pregunta que es objeto de investigación se puede articular o vertebrar en torno a una hipótesis, y de eso se hace ciencia. Y a veces puede ser que sea la ciencia de la cucaracha del Paleolítico. Y se pierde ese conocimiento en función del todo del saber. No digo que la cucaracha del Paleolítico no nos dé información, pero debe estar anclada en el conjunto del saber de su campo y debe estar también anclada en el conjunto del saber de una cultura y de una época. Está bien investigar, pero corremos el riesgo de desvincularnos del mundo. Entonces, este hombre hiperespecializado es un hombre erudito, que cultiva un saber hiperespecializado de un ente ínfimo, un sabio ignorante, dice Ortega y Gasset. La docta ignorancia, decía Nicolás de Cusa, un gran pensador de fines de la época medieval y comienzos de la época moderna. La docta ignorancia. Un inicio quizás para un posible cambio epistémico. Se trata entonces de una construcción de un dominio tribal en el campo científico. Ya un pensador estadounidense llamado Tony Becher habla de las tribus científicas, ¿no es cierto? Tribus y territorios científicos. Ya hablando de esta compartimentalización del conocimiento contemporáneo. Vamos a avanzar un poquitito. Este proceso termina derivando en una frasecita que quisiera leerles. Necesitamos recuperar este esfuerzo de unificación. Hubieron grandes que trataron de hacer este esfuerzo, entre ellos destaca la figura de un Isaac Newton, con sus Filosofia Naturalis de Principia Mathematica, de los cuales antes había hablado un expositor hace 15 días. Y bueno, allí podemos ver una obra titánica que marca y al mismo tiempo planifica la revolución científica iniciada por un Nicolai Copérnic, Galileo Galilei, un Johannes Kepler, un Tycho Brahe y finalmente este Isaac Newton, que busca establecer una nueva visión del universo sistematizada en clave matemática. Porque la matemática es justamente la puerta de la certeza. Y en función de la búsqueda de la certeza y de la metodicidad matematizada, la época moderna
va a constituirse como un espacio central en la construcción de conocimiento. Otro gran representante de estos esfuerzos sistemáticos fue justamente Albert Einstein, que busca reformular los conceptos y las teorías vigentes en su tiempo a partir de un esfuerzo titánico de apropiación de las matemáticas de Riemann, de Mach, las concepciones del espacio y del tiempo, y planteadas inicialmente quizás por un Immanuel Kant, y que las repiensa a partir de sus teorías de campos unificados, desde la teoría de la relatividad en su versión general y en su versión específica. Y el esfuerzo posterior en tratar de conectar la astrofísica con la física de partículas. El descenso, dice Ortega, el descenso de vocaciones científicas que en estos años se observa, al que aludí, es un síntoma preocupante para todo el que tenga una idea clara de lo que es civilización. La idea que suele faltar al típico hombre de ciencia, simia de nuestra actual civilización. También él cree que civilización está ahí simplemente como la corteza terrestre y la selva primigenia. Los esfuerzos por construir estas visiones de ciencias llevaron a construir también instituciones que las albergara a estas ciencias. Las ciencias que tomaron el caballito, por así decirlo, de batalla fueron justamente las ciencias naturales y buscaron constituirse en academias, como vemos, mega edificios para la época. Estamos hablando del siglo XVII. La primera y muy conocida Royal Society of London for Improving Natural Knowledge fue fundada justamente en 1662. Y allí vemos esa forma de herradura con un gran patio central, con arcas al estilo mozárabe que se aprecian en la imagen, pero al mismo tiempo con columnas que más que mozárabes son típicamente griegas. Una mezcla entre el Oriente y Occidente, ya que la mayoría de los estudios ingenieriles nos van a llegar justamente del área de la cultura islámica a través de España y de allí a Occidente, al igual que la medicina, que dio origen a estas primeras sociedades europeas. Vemos también la Académie de la Science de France, cuyo lema fundamental dice anima y protege el espíritu de la investigación y contribuye al progreso de las ciencias y aplicaciones. Ya acá no se trata simplemente de reuniones de científicos que buscan compartir teorías en grandes salones en donde esas teorías se buscan poner a prueba, sino que la visión francesa no queda tranquila en simplemente producir conocimientos, sino también en velar por las aplicaciones de la ciencia. Más abajo, en la Preußische Akademie der Wissenschaften, hoy Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, se aprecia casi como la forma de un palacio, ¿no es cierto? Al estilo de Federico, su creador, Friedrich. Las academias de ciencias pasan a ser como espacios palaciegos porque justamente la ciencia está entronizada y está puesta como el eje fundamental del progreso humano. Este modelo de ciencia va a atravesar todo el siglo XVII, XVIII, XIX y va a llegar hasta nuestro siglo XX. Pero en el siglo justamente XVII vemos la figura de Raymond Lull, o Raimundo Lulio, conocido también, en donde con su Ars Magna buscaba comprender los principios del universo en clave matemática
y en clave lógica. Si el universo es racional, este se debe poder poner en razonamientos y se debe poder expresar numéricamente. Básicamente allí observamos el árbol del conocimiento en una imagen de fines del medioevo, del cual nos habló hace varias reuniones el economista Alberto Chamoch, y que profundizó esa ciencia de los 22. Ahí vemos también la imagen esta con los distintos frutos, que serían como los séphira de los séphirot. Ahí vemos las 10 séphira del árbol sefirótico y las raíces que lo sustentan, ¿no es cierto? Donde inclusive estas cabezas de los dos personajes representan también sefirot, ¿no? Que permiten manifestar el todo nada en la creación. Entonces, ese árbol de la vida que conecta los mundos nos permite unir la manifestación con lo no manifestado. Guiado por esta idea fundamental, toma esta misma enseñanza René Descartes en sus Regulae ad Directionem Ingenii, las reglas para la dirección del espíritu, y dice: la totalidad de la filosofía se asemeja a un árbol cuyas raíces son la metafísica, el tronco es la física y las ramas brotan de este tronco. Son todas las otras ciencias que se reducen principalmente a 3, a saber, la medicina, la mecánica y la moral. Con esto, obviamente, Descartes establece como un programa básico de esta matesis universalis de la cual va a hablarnos en su obra. La fundamentación de la filosofía, entonces, va a basarse en una metafísica, entendida como aquella que otorga las bases y principios fundamentales que constituyen una nociología propia de una época moderna en donde el problema central es el problema del conocimiento. Sobre ella se va a parar el desarrollo de la física como una filosofía de la naturaleza que busca comprender el universo. Y esta física, por favor, hay que entenderla como una filosofía de la naturaleza, por lo tanto, abarca no solamente la óptica, el desarrollo de la mecánica, sino los principios mismos de la vida, es decir, la biología, lo que vamos a conocer como química y las demás ciencias que se ocupan del estudio del cosmos. Posteriormente, sus especificaciones surgen de ese tronco como ramas: la mecánica, la medicina y la moral. La moral expresa los frutos mismos. Para ello dedico una serie de obras que están indicadas aquí al margen, ¿no? La primera obra son las reglas para la dirección del espíritu, luego escribe el discurso del método, que permite luego sentar las bases para las meditaciones metafísicas, que dan lugar más tarde a los estudios y tratados de la naturaleza, presentes en los principios los principios de la filosofía. Desarrolla luego una serie de tratados, entre los cuales también se encuentran los tratados de las pasiones, que vienen a expresar aquello de lo cual el hombre tiene que tratar de liberarse y controlar, porque pueden generar los grandes problemas para este árbol del conocimiento. Indica Descartes que justamente el estudio de la sabiduría como centro fundamental de esta filosofía. Pero ¿qué es la sabiduría? No solo hemos de entender la prudencia en el obrar, sino un perfecto conocimiento de cuanto el hombre puede conocer, bien en relación con la conducta que debe adoptar en la vida, bien en relación con la conservación de la salud o con la invención de todas las artes. Es un primer ejercicio de sistematización o de búsqueda de la unidad. El proyecto cartesiano se basa en una matesis universalis que busca construir una ciencia moderna
basada en el estudio de los hechos, la medición y la ciencia también de carácter experimental. Estos tres componentes se apoyan en la matemática, pero ¿cuál matemática? ¿A qué matemática hace referencia? ¿Es la ciencia simplemente de los números? Les comento que no. Esa síntesis matemática de la cual habla René Descartes, después la va a denominar la filosofía. Perdón, un momentito. La filosofía está escrita, como decía Galileo Galilei, en caracteres matemáticos. ¿Pero qué son esos matemas? No es lo mismo hablar de matemática que de lo matemático. Lo matemático es, la matemática es una configuración de lo matemático, una entre otras posibles. ¿Y qué es entonces lo matemático en sentido más amplio? Ya el mismo Platón usa la palabra tamátema, ¿sí? Mátema es aquello que es aprendible, las cosas en cuanto aprendibles, que uno puede conocer. Entonces, si yo soy un geógrafo, la Tierra, en tanto que cuerpo, objeto de estudio, los relieves de una montaña, la orografía de esta montaña, los ríos, su hidrografía, constituyen mátemas, en principio. Para un sociólogo, la sociedad, las relaciones entre los miembros de esa sociedad, el modo de comprender esta sociedad constituyen mátemas. Para un médico, una determinada patología constituye un mátema. Para un geólogo, una piedra entraña un mátema. Es algo que yo puedo llegar a aprender. ¿A través de qué? Fundamentalmente de la observación. Entonces, un mátema es un objeto cognitivo, pero también un objeto cognoscible. Es por lo tanto conocimiento, pero también es algo que me permite generar conocimiento. El mátema es un presupuesto básico del saber de las cosas. Entonces, en principio, en el universo de lo que es, de los entes, de las cosas que existen, hay algunos de esos entes que son justamente objetos que pueden ser conocidos. A esos objetos que pueden ser conocidos los llamamos mátema. Las experiencias que tenemos en nuestra vida pueden constituirse en mátema. Nuestras reflexiones diarias pueden constituirse en mátema. Cuando nosotros reflexionamos sobre lo que hemos vivido y hecho, estamos haciendo de esas experiencias un mátema. Entonces, en la misma academia Platón había colocado en el frontispicio de su escuela, la academia, una frase: nadie que no haya comprendido lo matemático debe entrar aquí. Y les cuento que Platón no era un maestro específicamente en las matemáticas de los números, sino que él buscaba comprender los principios de todas las cosas, y a eso los llamó ideas. Entonces, las ideas como esencia y origen de todas las cosas constituían lo matemático en el pensamiento platónico. En Aristóteles eso matemático pasa a ser las sustancias. Las sustancias, o usías como él las llamaba, esas cosas que son y al mismo tiempo tienen una forma y tienen una materia, pero al mismo tiempo esa materia y esa forma se pueden ver dinámicamente, es decir, a través del tiempo. Y eso que se presenta como potencia se puede desplegar en la actualidad. Lo que yo observo hoy, aquí, ahora como semilla, se me puede desplegar bajo la forma de un árbol. Y son lo mismo, pero al mismo tiempo son distintos. Es decir, en esencia son lo mismo. En su forma interna son lo mismo. En su sustancia son lo mismo. Pero uno en estado de potencia, mientras que el otro está en estado de acto. La teoría del acto y la potencia, las teorías de la materia y forma, la teoría de las cuatro causas constituyeron en Aristóteles los mátema. ¿Sí?
es decir, los matémata, tamathémata, las cosas que pueden ser aprendidas y que deben ser aprendidas. Pero también para los griegos, matema es aquello que debo también enseñar como docente. Entonces, aquel que aprende, el mafetés, el discípulo, desarrolla procesos de apropiación de ese máthema, y ese proceso de apropiación o de realización o de comprensión de ese elemento central que debe ser conocido es el proceso de la mátesis. Entonces, el proceso de conocer y el de aprender y también el de construir conocimiento es un proceso matésico para las culturas antiguas. Pero a ver, en la cultura moderna, ese proceso matésico de construcción del conocimiento y de realización de las cosas, de comprensión cabal de las mismas, no comporta necesariamente un estudio del sujeto y el ser humano mismo. En primera instancia, no. Va a ser el objeto fundamental, la naturaleza. Entonces, aquello que puede ser conocido y aquello que debe ser conocido fundamentalmente es el universo, la naturaleza. La hegemonía de las ciencias físico-matemáticas va a ser una característica típica de la época moderna. Ante esto surgen una serie de críticas que no se van a tardar y que van a presentarse bajo pensadores como Kant, y él se pregunta, a ver, ¿es que solo hay naturaleza para conocer y las cosas naturales? ¿O es que podemos también conocer y de qué modo y cuáles son nuestras posibilidades y límites aquello que tiene que ver con nuestra propia conciencia? Entonces, por un lado está la naturaleza, pero por otro lado está el espíritu. Ese Gemüt al cual se refiere Kant inicialmente, el alma, el espíritu, el Geist, va a ser también objeto de meditación y de reflexión en la enciclopedia de las ciencias, Wissenschaften, filosóficas que elabora Hegel. Hegel desarrolla un dispositivo que busca tener la pretensión de explicar el gran todo. Pero ¿y cómo hago para explicar este gran todo? Lo mismo va a hacer Marx. Posteriormente, a fines de la época moderna, va a aparecer la figura de Dilthey, que va a también tratar de clarificar estas dos grandes modalidades de conocimiento, que se habían establecido a partir también de la distinción cartesiana entre la ciencia de la naturaleza, o res extensa, y si es extensa es medible, ¿sí? Yo puedo medirla, hay extensión. Todo lo que es naturaleza ocupa un lugar en el espacio y por lo tanto puede ser medido, puede ser reducido a un conjunto de propiedades que pueden variar, y en función de eso surge la idea de las variables, y de allí también, obviamente, el desarrollo del método experimental. Pero ¿y qué pasa con las ciencias de la cultura, las ciencias del espíritu, las ciencias que van a llamar también humanas? Dilthey dice que, bueno, básicamente, mientras que las ciencias de la naturaleza buscan explicar mediante causas naturales que se pueden expresar bajo la forma matemática o se pueden reducir a explicaciones que descansan en leyes naturales, que se pueden reducir a la forma perfecta de una fórmula matematizable, simple, como diría Galileo Galilei, como está escrito, ¿no es cierto?, todo el universo en caracteres matemáticos. Esto no es tan sencillo al momento de hablar de lo humano, de la cultura, del hombre. ¿Y cómo se manifiesta el hombre? Y el hombre es un ser histórico. Y allí hay complejidades, porque mientras que la naturaleza sigue parámetros determinísticos, en el hombre, como va a decir Hegel, y también lo dice Kant, impera la libertad. Y la libertad es al hombre lo que el peso a la balanza, va a decir Hegel. Entonces, ante una misma situación, ante un mismo conjunto de variables, dos seres humanos tienen dos respuestas distintas. Tres seres humanos tienen tres y a veces hasta cuatro posibilidades, o a veces casi infinitas posibilidades de actuación.
según a qué factores, a cómo construye el significado de la situación, a qué es lo que ha vivido, los valores imperantes. Entonces, a lo sumo lo que podemos en la experiencia del humano es a comprender por qué se ha actuado como se ha actuado, pero difícilmente podemos llegar a establecer leyes naturales que permitan comprender matemáticamente el comportamiento del ser humano. Parece que el ser humano no es matematizable en el sentido de las matemáticas exactas a las cuales las ciencias naturales estaban acostumbradas. Sin embargo, no van a parar estas academias de ciencia que manifestamos antes y las universidades del siglo XIX hasta inclusive inicios del siglo XX en tratar de poner en formatos cuantitativos las experiencias humanas de comprensión del ser humano. Obviamente motorizadas por un empirismo bastante importante, representado inicialmente por las figuras de John Locke, George Berkeley, David Hume, el desarrollo del positivismo ingenuo de un Auguste Comte o un Saint-Simon o John Stuart Mill, el desarrollo posterior que hizo de este positivismo ingenuo, el positivismo sofisticado del Círculo de Viena, que buscaba demostrar el conocimiento científico a través de leyes universales, como decíamos antes, matematizables y acompañadas de procesos de registro muy exhaustivos y que buscaban la absoluta cuantificación del conocimiento y emplear el lenguaje matemático como una forma universal para cualquier ciencia, tendiente a una verificación empírica de sus desarrollos, a explicaciones teóricas sintetizables bajo la forma de fórmulas, la fórmula perfecta. Yo creo que nadie casi de los escuchas conoce fehacientemente la teoría de la relatividad de Einstein, pero seguramente la fórmula que caracteriza a la relatividad, la mayoría la ha visto y la reconoce, aunque no sepa de qué se trata. Esta forma parece que es muy exitosa y de hecho ha marcado en toda nuestra Latinoamérica el eje para el desarrollo científico. No solamente en Perú, sino también en Argentina, hemos recibido esta fuerte impronta de la ciencia, y cuando se habla de investigación se habla de el método científico, y ese método científico básicamente es una representación social derivada de las ciencias naturales, concretamente de la física, que es el método experimental, y que se trata de imponer a todo conocimiento humano. Y si no, se hacen adaptaciones. Sin embargo, en la actualidad ya hay centenares de métodos científicos y la gente todavía sigue hablando de el método científico como si hubiese un método, lo cual habla también de una barbarie en el conocimiento de la ciencia contemporánea. Entonces, es importante superar estas visiones que podríamos caracterizar a veces como reduccionistas, aunque se dio este conflicto inicial a principios del siglo XX entre el holismo y el reduccionismo. Mientras el holismo busca ser finalista, monista, espiritualista, organicista, centrado en las ciencias sociales y humanas, el reduccionismo generalmente ha sido determinista, dualista, materialista, busca analizar y pensar la ciencia como un conjunto de agregados, entonces se pueden analizar y el método por lo tanto es fundamentalmente analítico, mientras que en el organicista se busca ver cuáles son las relaciones o conexiones, por eso hablamos de una visión organicista. En las ciencias, desde una perspectiva holística, como lo plantea uno de sus principales teóricos, Ian Schmutz, un africano que escribió el libro Holismo y Evolución, dice: la tendencia en la naturaleza y a través de la evolución creadora a construir sistemas, conjuntos, que en muchos aspectos son superiores y más complejos que la suma de sus partes. Por su parte,
la visión reduccionista sostiene que un sistema complejo puede ser explicado mediante una reducción del mismo a las partes que lo componen. Se explica entonces la globalidad a partir de sus partes. Se manifiesta entonces un marcado énfasis en lo que sería el análisis de las características o variables o propiedades de un determinado objeto de estudio. Mientras el holismo plantea sistemas, estudio de sistemas y sus propiedades que deben ser analizados en su conjunto, analiza y observa el sistema como un todo integrado y global que en definitiva determina cómo se comparten las partes y cómo se establecen esas relaciones mutuas entre los elementos y a su vez en sus perspectivas dinámicas muchas veces. La visión reduccionista plantea una realidad que debe ser explicada a partir de sus unidades elementales constitutivas, como decíamos antes, porque ella misma está hecha de unidades. Obviamente esta perspectiva lleva a una visión compartimentalizada del conocimiento y que cada vez se genere mayor especialidad, mientras que las perspectivas holísticas buscan establecer puentes entre campos de conocimiento, es decir, busca modalidades de integración como las actuales tendencias hacia la interdisciplinariedad y los trabajos transdisciplinarios, es decir, no solamente construir conocimientos, sino ver cómo esos conocimientos inciden en el orden de lo social y generan cambios en la vida de las personas. Vamos a ir achicando un poquitito. Obviamente también existen, así como existen líneas de tipo cuantitativistas, también existen líneas cualitativistas en la investigación científica. Ya el mismo Edmund Husserl plantea la necesidad de comprender el mundo de la vida desde una perspectiva que no busque escindir a los fenómenos, aislándolos como si fuesen propiedades y variables, sino comprenderlos como totalidades integradas. Y por lo tanto también el ser humano como parte de esas totalidades integradas. Allí aparecen figuras como Merleau-Ponty con su fenomenología de la percepción, Berger, Luhmann y Schultz analizando el fenómeno social y la realidad como una construcción que desarrollan los sujetos al momento de comprender y relacionarse con el mundo. Y que muchas de esas construcciones con las cuales nos referimos al mundo, en realidad las teorías, son formas que a veces tendemos a naturalizar. Entonces, vemos el mundo escindido, dividido y compartimentado porque nuestra mente está escindida, dividida y compartimentada. Pero podemos empezar a pensar de un modo más holístico e integral, e integrador. Por otro lado, las líneas de tipo cualitativas han desarrollado enfoques de tipo hermenéuticos, como los que promueve el pensamiento de Hans-Georg Gadamer o Paul Ricoeur o Jacques Derrida. Más tarde también ha habido perspectivas de corte estructuralistas que han hecho como una especie de intercambio también con el Círculo de Viena y estas visiones altamente formales o estructuralistas de la construcción del conocimiento científico, como lo planteó el mismo Ferdinand de Saussure en el campo de la lingüística, como lo planteó Lévi-Strauss cuando trata de comprender las culturas, fundamentalmente en sus estudios que hizo en Brasil, y en la comprensión de los mitos, de las costumbres de los distintos pueblos americanos. Jacques Lacan, cuando busca comprender al ser humano en función también de estructuras, como lo había hecho ya el mismo Freud, que fue también, participó de algunas de las reuniones del Círculo de Viena, y por lo tanto que lo ubicaríamos dentro de esta visión un poco estructuralista. Jean Piaget, cuando analiza los fenómenos de conocimiento y permite no solo comprender cómo el niño produce su conocimiento, sino también cómo la sociedad y la historia generan procesos de conocimiento culturales.
El proyecto inicial de Piaget no era simplemente comprender a sus hijos, sino buscaba comprender la historia del conocimiento humano. Greimas también lo va a hacer a través de su teoría de los actantes, al tratar de seguir las líneas de análisis de Propp de los mitos y cuentos antiguos, ¿no es cierto?, tradicionales. Roland Barthes lo va a tratar de hacer en el ámbito de la literatura. Después, ante toda esta perspectiva estructuralista que había prácticamente eliminado al ser humano del proceso mismo de la comprensión para quedarse solo con estructuras de conocimiento, genera un replanteo que busca valorar tanto lo subjetivo como lo objetivo y tratar de ponerlo nuevamente en diálogo. Y surgen así los planteos postestructuralistas de Derrida, del mismo Foucault, de Deleuze, los desarrollos de conocimiento e interés desarrollados por Jürgen Habermas y los pensadores de la escuela de Frankfurt que tanto lucharon contra lo que sería la razón instrumental, representada fundamentalmente por el positivismo, y versus una perspectiva social de la ciencia, a la cual Habermas plantea como una razón comunicativa. Bueno, vamos a ir adelantando. El mismo doctor Reynaud de la Ferrière plantea que tenemos que recuperar esta visión de síntesis de la ciencia y plantear la ciencia en un sentido ilimitado del saber. Es el conocimiento de la ciencia oficial y de las ciencias sagradas, que plantean sus supuestos como hipótesis de investigación y realización ontológica. Ello permite la reunión general de las concepciones de la sabiduría y de todas las doctrinas estudiadas en el punto común de religar los grandes principios antiguos. Es decir, no solamente habla de religar la ciencia, sino todos los espacios del saber humano. La ciencia, el arte, la filosofía y la religión, como formas del saber, deben constituir la ciencia, el conocimiento con mayúsculas. Requiere ello una conciencia universal abierta al diálogo, que deje de lado las canalizaciones parciales de las ideas a través de una síntesis del conocimiento humano, que muchas veces ha quedado prisionero de estructuras y de metodologías que a veces impiden una comprensión integral e integradora, que lleve a que el ser humano realmente transforme su vida. Hay que hacer, por lo tanto, desde ahora una síntesis y no perder el tiempo en una cantidad de detalles, dejándoselos a los técnicos que quieren especializarse en estas indagaciones. Y acá la Ferrière toma el mismo concepto que toma Ortega y Gasset. Se refiere a los científicos como técnicos dentro de un sistema de producción de conocimiento. Esto es interesante, ¿no? Esa gran erudición no deja de ser un dato. Pero si ese dato no nos sirve para transformar nuestras vidas, difícilmente puede la ciencia transformarse en un vehículo de realización para el ser humano. La vida, entonces, entendida en su sentido más profundo, es un dominio de preciosas investigaciones que se debe apreciar en su más justo valor. Las cosas llamadas sagradas son aquellas que precisamente a las que se ha dotado de mayor vida. Esta conexión entre la vida, la investigación y lo sagrado marcan un cambio en la concepción misma de la ciencia. Si el científico no es capaz de transformarse a sí mismo y hacer un mundo más humanizado, un mundo regido por la paz, un mundo que permita el encuentro con la naturaleza y que no la contamine y que no la destruya, estamos hablando de una ciencia que ha perdido su norte y no ha sabido comprender el valor de lo sagrado. Y también comprenderse a sí mismo como un elemento sagrado que permite establecer vínculos con esa naturaleza. Entonces, la investigación ya permite que el todo se torne al mismo tiempo uno, en la medida en que esa investigación es una investigación movida por una visión de síntesis.
Lo opuesto a la síntesis en este caso sería una visión analítica desintegradora. Dice Raimundo Lulio: los diferentes reinos de naturaleza se muestran enlazados con íntimas relaciones, así las ciencias que los tienen por completo se presentan recíprocamente sus luces y entran alternativamente la una en el terreno de la otra y se fecundan mutuamente. Esto guió al doctor Ayferrís Olivares en su teoría científica de la cosmobiología para plantear la necesidad de superar el enciclopedismo, entendido como una pretensión de agotar lo dicho y lo escrito, y alcanzar una visión de conjunto y concisión en la investigación, pero también en la aplicación. Es decir, no basta solamente investigar, sino que hay que hacerse cargo del resultado de las investigaciones y llevarlo a la acción para ver cómo eso incide en el mundo. Y obviamente, ver previamente si es prudente aplicar eso que hemos descubierto. Muchas veces hay conocimientos que dan lugar a una bomba atómica. Entonces, ¿cuál es el límite del conocimiento humano y de la aplicación del conocimiento humano? Sí, obviamente después ese mismo conocimiento atómico permitió hacer máquinas como pueden ser las tomografías axiales computadas, el desarrollo de la medicina nuclear para la detección de tumores y demás, que hoy por hoy salva vidas. Todo depende del uso que se haga del conocimiento. Es decir, si no hay una ética que acompaña al desarrollo de la investigación científica, estamos en peligro de desorientar la misma ciencia. Entonces, como parte de un sentido de síntesis, implica hacerse cargo de las experiencias o de las prácticas que esa ciencia comporta. Más adelante, el doctor Ayferrís Olivares establece en 1977 que habría tres grandes líneas metodológicas. Una, desarrollando métodos estructurales; otra, trabajando métodos de tipo comparativos, analógicos; y una tercera vía que plantea sistemas multifactoriales diacrónicos, es decir, procesos a través del tiempo. En la medida de lo posible, se tomarían estos tres grandes enfoques o alternativas como un cuerpo de métodos que se potencian mutuamente para ver distintos aspectos de un mismo fenómeno. Y al mismo tiempo ver cómo el fenómeno que uno está investigando se encuentra inserto dentro de un contexto de mayor envergadura, no solo en un presente histórico, sino también a través del tiempo. Por eso, estas perspectivas diacrónicas no solamente buscan analizar hacia atrás en sentido retrospectivo, sino también en sentidos prospectivos, porque también los científicos y en su liderazgo tienen, como dice el doctor Ayferrís Olivares, que comenzar a diseñar escenarios futuros para la vida humana, porque hay realmente escenarios que no nos llevan hacia un mundo con estado de salud, sino un mundo enfermo, un mundo en donde el planeta pasa a estar en riesgo, el planeta pasa a sufrir, con desapariciones de corales por calentamientos globales, por emergencia de nuevas enfermedades como las que estamos viviendo actualmente. Necesitamos que la ciencia también se haga cargo de establecer los frenos correspondientes, alertándonos de los escenarios negativos y proponernos escenarios más positivos en la construcción del conocimiento humano. Entonces, el científico no es alguien que simplemente debe estar encerrado en un laboratorio, que no está mal, pero también debe pensar en las consecuencias de lo que está investigando. Esto también se potencia con un fenómeno que se da a partir del siglo XX fundamentalmente y en las perspectivas del XXI, la colectivización de la búsqueda. No puede pensarse la ciencia actual sin trabajo en redes, sin trabajo en acercamiento a gran escala. Hoy cada vez más las publicaciones no son publicaciones de una persona, sino que son las publicaciones de colectivos, es decir, de equipos de investigación en donde
cada uno aporta y enriquece la visión del otro. Y en la medida de lo posible, que cada uno de los miembros involucrados represente a distintas miradas de la ciencia. Y en esa interfecundación se generen proyectos mucho más potentes, mucho más amplios y de mayor alcance, que busquen superar los grandes problemas que aquejan a la humanidad, y no simplemente problemas específicos, hiperrestringidos, que la hiperespecialidad ha planteado como el centro de la investigación científica. Necesitamos, hoy más que nunca, trabajos que trasciendan lo puramente disciplinar. Hoy no basta un bioquímico para que investigue el COVID-19. Se necesita de un bioquímico, se necesita también de médicos, se necesita de sociólogos, se necesita de psicólogos, se necesita de politólogos que permitan abordar esta problemática como una problemática que trasciende a un simple virus. No es simplemente un virus, es un problema humano. Y adquiere una dimensión que hoy podemos decir que está a la vanguardia de los nuevos equipos de investigación, ¿no? Pero obviamente, como también decía el doctor Ferris Olivares en su libro Por el Sendero del Saber, este tipo de investigaciones de síntesis o de visión de síntesis de tipo inter y transdisciplinaria constituyen un árbol de lenta semilla. Construir colectivizaciones de la búsqueda que sean persistentes y pertinentes en el tiempo requiere de tiempo de gestación y de construcción. Necesitamos que en las universidades, como las grandes universidades que ustedes tienen en Perú, la Mayor San Marcos, la Universidad Católica de Perú, la Universidad de Trujillo y tantas otras, la César Vallejo, que hemos tenido el honor de visitar y donde hemos estado también disertando en otras oportunidades, planteen como líneas de investigación el trabajo interdisciplinario y el encuentro. El problema es que no hay gente formada para esto, pero primero hay que formar epistemológicamente a los futuros investigadores antes de ir a la hiperespecialización de sus trabajos técnicos de área o de especialidad. Necesitamos primero formar en ciencia para luego ir a la técnica y no partir de la técnica para tratar de construir ciencia que tiene sus caminos y su derrotero cavado como un gran cenotafio. Necesitamos una visión de síntesis que esté como piloto epistemológico del desarrollo científico en nuestras Américas. Y una perspectiva de epistemología que no se quede simplemente en análisis de los modelos científicos, sino que sea capaz de asumir una epistemología aplicada a la vida, al desarrollo de la cultura, dentro de la cual está la ciencia, está la filosofía, está la tecnología y cualquier forma del conocimiento humano. Entonces, esta epistemología de la vida, como ciencia del saber, no puede desconocer las costumbres y la vida de los pueblos. Por eso, el doctor Ferris Olivares emprendió justamente uno de los grandes seminarios que se gestó de las epistemologías de las culturas andinas. Epistemología de las culturas es un concepto absolutamente vanguardista, pero obviamente no es la episteme de la ciencia analítica cartesiana, sino es una episteme que busca recuperar la idea del saber a partir de esos matemas fundamentales y esos procesos matésicos que construyen la cultura humana y la visión de la vida de los hombres. Esa visión de vida de los hombres que se manifiesta desde el cómo comemos, se manifiesta de qué actividades realizamos, de cómo construimos nuestros conocimientos y cómo nos relacionamos con los demás. No por nada el doctor Laferrière en sus 4.000 páginas menciona, como dice el doctor Ferris Olivares, 711 veces la palabra investigación. Y es fundamental para ello generar una pedagogía del niño centrada en la investigación. Entonces, la investigación y la visión de síntesis tenemos que formarla desde la niñez. Por eso nosotros también trabajamos
en la formación del niño. Por eso la Fundación Magna Fraternitas Universalis está vinculada con la Fundación ELIC, Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños. Busca luego que esos niños encuentren un espacio como jóvenes investigadores en los gabinetes estudiantiles de investigación científica, que luego pasen a constituir los departamentos de investigación de Inveciencias y participen luego de instituciones científicas y ayuden a nuclear a los científicos en esta gran colectivización de la búsqueda a través de los congresos justamente que promueve la FIS como Federación Internacional de Sociedades Científicas, que buscan, junto con estas otras fundaciones, generar ese córtex intelectual que haga que esta humanidad se ponga en marcha hacia nuevos horizontes centrados en el saber, centrados en la integración, centrados en una cultura como una visión de vida y no cultura como manejo de datos de información, ¿sí? Muy eruditos y muy precisos, que no transforman a nadie y no permiten mejorar nuestro mundo. Necesitamos una cultura que sea formación para la realización, que nos permita que hagamos una búsqueda en nosotros mismos, pero al mismo tiempo nos permite reencontrarnos con la naturaleza, en una relación de hermana, como hacían los pueblos de nuestra queridísima América Latina, ¿no es cierto? Que mostraban ese vínculo con la Pachamama, que hoy simplemente es un vínculo de consumo al cual nos ha llevado este mundo contemporáneo, movilizado por un sistema de producción y de consumo que pone en crisis la vida misma humana. Entonces, necesitamos un viraje. Hoy por hoy lo tenemos gracias a muchos elementos, pero entre ellos esa colectivización de la búsqueda y ese trabajo conjunto se da a través de un viraje de la electrónica hacia un humanismo. Este humanismo que hoy me mantiene conectado con ustedes a través de esta cámara y de estos dispositivos que se han desarrollado hace no más de 30 años, o podríamos decir con los desarrollos iniciales de Turing, este genio que insospechadamente nos permite hoy conectarnos a través de radares propios de esta nueva era de comunicaciones y de telecomunicaciones. Sin más que agregar, mi agradecimiento y a las autoridades de la Fundación Magna Fraternitas Universalis que nos han permitido contar con este espacio. Ahora me encantaría escuchar algunas preguntas de aquellos que hayan participado. Les doy las gracias y espero que sigamos unidos en la ciencia, en el sentido ilimitado del saber, a la cual los invito no solo a conocer, sino también a investigar, pero investigar para realizar, investigar para transformarnos y para crecer en pos de una humanidad unida por la sabiduría, con una vida más sabia, una vida que respeta a la vida, una vida como con un sentido pleno. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Jorge García. Muy interesante la reflexión que nos deja, ¿no? Y también el análisis sobre los modelos científicos de investigación que han existido a través del tiempo, de los cuales solo algunos, práctica científica de separación, especialización, entre otros puntos muy importantes que usted ha tocado. Ahora me gustaría dar paso a las preguntas. Bueno, empecemos con la primera pregunta. Bueno, aquí va. ¿Qué papel juega la autodidaxia en la transformación de la ciencia predominante? Esta es una pregunta muy interesante que nos comparte el asistente Carlos Montilla. Le dejamos en uso de la palabra al profesor Jorge.
Muchas gracias por la pregunta, Carlos Montilla. Muy interesante realmente. El papel de la autodidaxia. A ver, es importante la autodidaxia, sí, en la ciencia es fundamental. Aquellos que tratan de dar un paso, si no leen en el ámbito de la ciencia, si no se cultivan, si no estudian, si no abrevan de ese abrevadero fundamental que es el conocimiento humano de lo ya pensado, de lo ya analizado, es muy probable que caigan errores. Entonces, la autodidaxia tiene el límite de que esa autodidaxia no va a salir más allá de los horizontes de la persona que trata de aprender. Entonces, sí está bien estudiar, sí está bien leer, pero es necesario que también empiece a compartir y trabajar junto con otros. Entonces, la autodidaxia está bien, pero no puede ser el fin. Es un paso dentro del proceso. Por ejemplo, alguien que está tratando de formarse en investigación, seguramente tuvo momentos de autodidaxia, leyó cosas y va a leer para ese equipo en el cual comienza a participar materiales y documentos que lo van a formar a sí mismo, lo van a formar como futuro investigador. Pero al momento de seguir avanzando en su proceso de investigación, es importante que empiece a compartir con otros. Y allí pasa a formar parte de comunidades epistémicas, que hoy en día se dan por las redes, pero también se da por los contextos académicos. Es decir, uno empieza a formarse también en un ámbito académico o no académico, en investigación, junto con otros. Y en la medida en que empiece a interactuar con esos otros, empieza a enriquecerse. Porque yo puedo haber leído, por ejemplo, 100 artículos científicos. Pero seguramente que otro miembro del equipo de investigación puede leer otros tantos más y otros tantos más. Al mismo tiempo, generar espacios de encuentro y de trabajo conjunto permite a que todos ellos hagan sus aportes. Y en ese hacer aportes, ellos empiezan a escuchar al otro y al escuchar al otro empiezan a rever aquello que aprendieron y leyeron y ven también aquello que aprendieron y leyeron desde una nueva perspectiva. Eso genera un cambio dialéctico. Su tesis, el conjunto de sus autodidaxias, se ven potenciados por la heterodidaxia, es decir, lo que aprendo junto y con otros. Y empezamos a construir una síntesis a partir del trabajo en equipo y de la colectivización de la búsqueda en una interdidaxia, en donde los unos nos enseñamos a los otros. Y en ese ir enseñándonos y compartir fuentes, compartir experiencias, compartir miradas, compartir perspectivas, construimos nuestros marcos teóricos conjuntos, construimos luego nuestros métodos más adecuados en función del objeto que estamos tratando de contemplar y comprender a la luz de contextos específicos de conocimiento. Entonces, la autodidaxia es una instancia dialéctica interesante, fundamental, pero nunca terminal. ¿Sí? Y luego, obviamente, esa interdidaxia no puede sino ir acompañada de una realización viviente. Es decir, que pongamos en práctica, como colectivización, aquello que hemos podido asimilar como conjunto. Claro, hay dentro de eso que tenemos que realizar, diría el doctor Lafreniere, matésicamente, es decir, como plenitud de proceso conciencial y existencial, aspectos que tienen que ver con mi propia conciencia, que son parte de mi ser, pero también hay aspectos que tienen que ver con aquello en donde yo produzco mi conocimiento, que puede ser una publicación científica, que puede ser una acción en una escuela, que puede ser una proyección, por ejemplo, generando un descubrimiento de un nuevo medicamento que sea más armónico con el planeta y que no genere en su proceso de producción impactos negativos con sustancias que dañen el medio ambiente, etc.
todos estos procesos se potencian en la medida en que yo los trato de poner en práctica, pero al momento de aplicarlos me genera una nueva autodidaxia, aprendo cosas en la experiencia que me llevan a nuevos procesos de aprendizaje y de construcción de conocimiento científico, propios de una comunidad científica y de una colectivización de la búsqueda. No sé si ha quedado claro. Muchísimas gracias, Carlos, por la pregunta. Muchísimas gracias, profesor Carlos García. Bueno, profesor Jorge Carlos García. Está bien. Vamos a dar pase a otra ¿Sí? pregunta. Bueno, esta es otra pregunta muy interesante que nos manda Tarín Córdoba. Es la siguiente. ¿Cómo ves a Latinoamérica con una sociedad de mentalidad y comportamiento de síntesis en esta era del saber? Entonces, la repito, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo ves a Latinoamérica con una sociedad de mentalidad y compartimiento de síntesis en esta era del saber? Bien, muchísimas gracias, Tarín, por tu aporte. Muy interesante. Sí, a ver, cuando hablamos también a nivel global, hablábamos recién de comunidades epistémicas, hablamos también de comunidad, o también se habla de la comunidad del conocimiento, se hablan de sistemas de redes. Latinoamérica hoy por hoy tiene su propia identidad. La hiperespecialización hoy por hoy no se da tanto como investigación fundamental en nuestra Latinoamérica. No tenemos los recursos. A ver, si hay que hacer desarrollo de ciencia, Latinoamérica no puede darse el lujo de generar mega laboratorios de primera línea que ganen premios Nobel. Somos países hoy subdesarrollados. ¿Se puede? Sí se puede, pero no se puede centrar la investigación científica en ello. Sin embargo, tenemos que potenciar otro tipo de investigaciones. Hoy por hoy, las investigaciones culturales, las investigaciones sociales, las investigaciones en el campo de las humanidades, las investigaciones de tipo interdisciplinarias y transdisciplinarias, de aplicación de otras teorías que a veces se están desarrollando en contextos europeos, en contextos anglosajones fundamentalmente, aquí están siendo revisadas, actualizadas y transformadas y enriquecidas por muchos teóricos americanos que están dándole una nueva perspectiva y nuevos alcances a los desarrollos científicos del llamado primer mundo. Es decir, Latinoamérica se está poniendo a la cabeza en aplicaciones y análisis de las teorías para ver sus posibles aplicaciones. Muchas veces con una actitud crítica respecto de la ciencia producida en estos centros ya fuertemente afianzados de desarrollo científico, como decíamos antes, Europa. No obstante, muchos de nuestros científicos americanos, como sabemos, se forman en contextos universitarios europeos, norteamericanos, fundamentalmente canadienses y estadounidenses, porque los sistemas de becas en ellos son mucho más fuertes que los nuestros. Sin embargo, cuando llegan a nuestra América de nuevo, vienen y generan no una reproducción de lo que aprendieron en Estados Unidos o lo que aprendieron en Canadá o lo que aprendieron en Inglaterra o lo que aprendieron en España, en Francia o Alemania. Generan transformaciones exigidas por un contexto propiamente latinoamericano, con una visión distinta, con una visión integradora. Mientras sus doctorados los hicieron con modalidades hiperespecializadas, llegan acá y empiezan a trabajar en equipos interdisciplinarios. ¿Cómo es eso? Si allí no fueron formados así, acá empiezan a hacer eso. Las necesidades, los presupuestos más chicos para la producción científica hacen que tienen que empezar a trabajar en comunidades científicas sí o sí para poder sobrevivir y poder insertarse. Entonces, la presión de las comunidades científicas latinoamericanas
hace que se genere una ciencia distinta. Y yo tengo mucha esperanza en esta ciencia distinta, porque presenta alternativas, presenta un desafío a la creatividad mucho más grande que el que en contextos donde yo tengo, inclusive como ocurre en muchas universidades europeas, ¿no? Que le dan al estudiante la beca, pero también le dan el tema, el problema y la hipótesis. Los métodos, el laboratorio. ¿Qué hace el tesista de doctorado? Simplemente sigue las pautas que le indica su director. ¿Qué es entonces? ¿Es un científico o es un técnico? Es absolutamente técnico. No tuvo posibilidad de pensar su diseño, armar su proyecto, posicionarse teóricamente, reflexionar al respecto. No le permiten prácticamente pensar más allá de la hiperespecialización que comporta su propio objeto de tesis. América dice, ¿qué quiere investigar, señor? No tenemos plata, pero le ofrecemos un espacio. Y para sobrevivir en el sistema, uno tiene que empezar a ser creativo. Y como generalmente hay mucha soledad, empieza uno a asociarse con otros. Y sí, tuviste tu doctorado en Europa, pero cuando llegaste a América, tuviste que cambiar tu cabeza y adaptarte a lo americano. Y ese adaptarte a lo americano es contexto de pobreza, sí, pero también es posibilidades de enriquecimiento y de encuentro. Es posibilidades de empezar a cuestionarte a ti mismo cuál es tu enfoque de la ciencia, cuál es tu aproximación a la investigación, cuáles son los métodos y no el método, y no el programa que aprendiste en tu tesis doctoral, sino a ver el universo un poco más amplio. Que las comunidades con tanta trayectoria como las europeas a veces no alcanzan a formar en sus científicos, que son expertos en un granito de arroz, incapaces de dialogar y de construir conocimientos de mayor escala, de establecer un diálogo científico. Muchas gracias, profesor Jorge García. Pues tenemos otra pregunta. Por la premura del tiempo, pues va a ser la última pregunta. Sin embargo, pueden dejar sus comentarios para que puedan ir respondiéndose las preguntas. Bueno, aquí va. ¿Cuál es la ventaja del enfoque cualitativo ante el cuantitativo en la investigación científica para tener una visión más global de un problema a resolver? ¿Por qué algunos problemas humanos del que ya hay mucha evidencia científica no se resuelven? ¿Qué es lo que faltaría? La vuelvo a leer una vez más. Bueno, está bien. ¿Sí? Ok, sí, entonces. No hay problema. Bueno, entonces le damos... ¿Quién la formula la pregunta, perdón? Ah, ya, sí, disculpe. La ha formulado Rafael Tume. Ah, bien. Muchísimas gracias, Rafael. A ver, actualmente la tendencia es trabajar con modelos que se llaman mixtos, es decir, cual y cuantitativos. Por lo tanto, que la investigación no solamente sea cualitativa o solo sea cuantitativa, sino que el diseño metodológico contemple ambos momentos, un momento cual y un momento cuanti. Un momento de descripción numérica que puede haber, con un momento también de descripción cualitativa de contextos, de significados, de sistemas de creencias, de prácticas sociales, que enriquezcan esos datos. Entonces, pero que al mismo tiempo permitan comprender los fenómenos, no reduciéndolos a una única variable de relación causa-efecto. Por lo tanto, a sistemas que podríamos decir causales fuertemente monovariados. Para trabajar con sistemas multivariados, complejos, multidimensionales, multifactoriales,
que al mismo tiempo estudien los fenómenos que están indagando, tanto sincrónicamente, pero también diacrónicamente, a través de cortes temporales. Esto lleva necesariamente que se trabaje como equipos de investigación. Una persona solita no puede desarrollar semejantes tareas. Por eso, cada vez más, los grandes problemas como la pobreza en el mundo, el cambio climático, la violencia en el mundo, son problemas que no se pueden resolver hoy por hoy con una persona. Los tienen que resolver colectivos. Y tampoco basta con que los resuelvan colectivos teóricos, sino también muchas veces colectivos teóricos que trabajen junto con colectivos políticos, Estado, para generar trabajos conjuntos para combatir los grandes problemas. Hoy por hoy ya los problemas que tenemos que resolver superan el ámbito de la especialidad o la investigación de la especialidad. No digo que va a desaparecer la investigación de especialidad, por favor no se malentienda, es necesaria la investigación técnica. Necesito conocer los detalles de una molécula y cómo puedo controlar ciertos aspectos del polipéptido específico que está en la pared celular para poder luego hacer otra investigación que tenga que ver con un medicamento que permita trabajar. Todo ello es importante, pero cuidado, porque los megaproblemas que estamos enfrentando en la humanidad no se resuelven con esas investigaciones de análisis. Necesitamos entonces un equilibrio entre perspectivas analíticas y perspectivas sintéticas, ambas con capacidad de diálogo y articulación, pero también reconociendo que todo el presupuesto de investigación no puede estar en lo analítico, ni todo el presupuesto puede estar en lo sintético. Tiene que haber políticas de Estado que ayuden a equilibrar los procesos y las temáticas y las líneas de investigación en los países. Hoy por hoy no podemos dejar la investigación simplemente al gusto de la persona. Necesitamos generar políticas de desarrollo científico y tecnológico que atiendan a los grandes problemas de la humanidad. Y aquellos problemas que no se atiendan, obviamente, van a surgir lo que se llaman las organizaciones no gubernamentales, que los van a tener en cuenta. O el Estado y el gobierno mundial reacciona, o los pueblos, las comunidades y las culturas lo van a hacer a través de las organizaciones no gubernamentales, que van a empezar obviamente a tener un peso mucho mayor. Naciones Unidas cada vez está otorgando más peso, concretamente la UNESCO, a las organizaciones intermedias como agentes productores de conocimientos. Ya hay financiamiento para las universidades, ya hay financiamiento para las comisiones nacionales de investigación. Fundamentalmente los organismos de apoyo económico son el Banco Mundial para el Desarrollo, que ya lo conocemos, organismos internacionales ligados al desarrollo de la ciencia y el armamentismo. Hoy por hoy, desde Naciones Unidas también existen grupos que están propiciando el desarrollo de nuevas investigaciones que no tienen que ver con esto. A los hechos me remito con la Organización Mundial de la Salud. Hoy por hoy ha sido cuestionada profundamente ante sus reacciones por la pandemia a nivel mundial y organismos internacionales la han cuestionado. Hoy ha perdido el liderazgo en muchos ámbitos de la investigación en el área de ciencias médicas por llevarse por políticas centradas en el desarrollo de laboratorios. No puede ser eso. No puede ser que esté un organismo internacional a la cabeza de la salud del mundo construyendo sus agendas científicas a partir de lo que dicen los laboratorios de las vacunas. O sea, tenemos que superar esas visiones hacia enfoques un poco más humanos y comprensivos e integrales, ¿no? Y si no lo hacen los organismos internacionales, pues la humanidad seguirá avanzando y reclamará nuevos espacios de nuevos actores sociales que generen un cambio en la ciencia del mundo.
hacia un humano vivir, ¿no? Muchas gracias, profesor Jorge García. Tiene mucha razón, hacia un humano vivir. Bueno, pues definitivamente se necesita recuperar la unificación de la ciencia en sus diferentes aristas, ¿no? Que buscan comprender los principios universales que trascienden los tiempos y que son la base de las ideas de la humanidad, así como reafirmar la importancia del lenguaje matemático como una forma universal de comunicación científica. El reduccionismo no se centra en la necesidad humana y su evolución, mientras el holismo señala las relaciones mutuas que se establecen naturalmente en el mundo, sin escindir fenómenos, más comprendiendo al ser humano como parte de una totalidad integral. El doctor de la Ferrier hablaba sobre la necesidad de recuperar la sabiduría a través de la síntesis, para que la ciencia sea un vínculo de evolución para el ser humano, ya que, citándolo, la vida, entendida en su sentido más profundo, es un dominio de preciosas investigaciones. Así también, el doctor Ferriz Olivares nos dice que el conocimiento, junto con realización, es el saber, e inculca la formación integral en investigación y una actitud epistemológica en la vida, que se va adquiriendo a través de los liceos de síntesis y las diversas fundaciones de la Fundación Magna Fraternitas Universalis. Muchas gracias nuevamente a nuestro expositor, el profesor Jorge Carlos García. Pues reiterar otra vez invitarles que las preguntas que no hayan sido respondidas a la intervención serán respondidas en los comentarios. También recordar que el tema de exposición el siguiente sábado 15 de agosto será los enfoques transculturales de la ciencia y sus aportes a la paz mundial. Por los ponentes, el doctor Ramón Seife, República Dominicana, y el doctor Lizardo Rodríguez, de Perú. Pero también aquí tenemos muchos comentarios de agradecimiento por los espectadores hacia el profesor Jorge. Por ejemplo, Walter Eduardo Castillo Radas nos transmite: nos ayudó a emprender la evolución y enfoques de la investigación científica. Excelente presentación y claridad de su transmisión. Muchas gracias. Para mayor información, estaremos publicando en nuestra cuenta de Facebook todas las actualizaciones y las ponencias. Los invitamos a continuar siguiéndonos en las redes sociales. También les recordamos que hay una breve encuesta que aparece en la descripción que pueden llenar. Los esperamos el próximo sábado. Muchas gracias y buenas noches a todos.